Bienvenidos a la tercera ronda del torneo de candidatos. La primera partida que vamos a ver es disputada entre Vidit con blancas y Pranananda con negras. Así que vamos allá. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, llega en una española. Después de A6 y alfil A4, llega el primer movimiento sorprendente de la partida con F5. Este movimiento es muy raro jugar, es demasiado raro que se juegue en la élite o inclusive en partidas relativamente casuales. Después de E4, que es el movimiento principal en esta variante, E por D4 y E5. E5 controla las casillas, no deja que capture el peón de E4. Y después de B5, retirando al alfil de esta diagonal, y poniendo al alfil en una diagonal bastante importante que está abierta por dos lados, hace caballo A5, intentando quitar este caballo de la existencia. Después de caballo por D4, viene alfil B7, simplemente presionando el peón de G2, desarrollando una pieza. Caballo por F5 no es el movimiento principal, pero todo esto es preparado por Pranananda. Caballo por B3, quitando el alfil de esas casillas blancas. A por B3, D6. Aquí en esta posición, el mejor movimiento es enroque corto. Gracias a que en caso de dama D7, que podemos ver que se juega ahorita en la partida, viene E6 y no puede capturar con la dama porque viene torre 1. Después de dama E2, juega dama D7, E6 y dama C6. Es muy difícil ahora enrocar gracias a que la dama está apuntando muy fuertemente hacia ese enroque. De todas formas, es el único lugar donde se puede guardar el rey blanco. Alfil G5 desarrollando una pieza. G6 simplemente retrocede el caballo. H6 retrocede el alfil. Caballo E7 y C4 atacando el peón de B5. Después de B4, dama G4 centralizando ligeramente la dama. Dama C5 le permite dar espacio al alfil y también pone a la dama en una mejor posición. Enroque, alfil G7 desarrollando, caballo de 2 y enroque largo. En esta posición hay ideas dinámicas bastante fuertes gracias a que los reyes están en enroques opuestos, pero podemos ver que las negras tienen ideas mucho más agresivas, mucho más fáciles de completar, gracias a que tienen G5, H5, H4, tiene que quitar las piezas del medio, este alfil es una bestia y este alfil también está mirando a través de todo el tablero. En cambio, las blancas, las ideas no son tan sencillas, pero pueden atacar por la columna A y también tienen un peón en E6 que puede ser bastante importante. Después de H4, que no es el movimiento que recomienda el módulo, recomienda caballo D5 porque si caballo por D5, E7, dejando la torre en una peor posición, captura el caballo y viene caballo C4, caballo E5. Esta posición es agradable para las blancas. Cambio, como vimos, hizo H4 evitando el avance G5. Torre D8 quitando la posibilidad de caballo D5 para E6. Después de torre a D1 captura el peón. Caballo D5, como dijimos, ya no es tan fuerte porque la torre no quedaría bajo ataque. Caballo por D5, C por D5, alfil por D5, E7. Tiene que dejar al peón en una mejor casilla. Podemos encontrar que las negras tienen ambos alfiles y sigue siendo una posición muy complicada para las blancas porque no se ha visto cómo han progresado. Pidit tiene nomás 15 minutos y Pranananda tiene 32 en una posición que ya había preparado, así que las blancas se encuentran en aprietos. Después de rey B8, que era jaque con E6, alfil E3 atacando la dama, dama B5, caballo C4, mejorando el caballo, alfil C3, alfil D4 intentando quitar el alfil que está bastante bien posicionado en esta casilla, intentando quizás entrar por las casillas negras por B4. Ataca ahora también a la torre, así que se retiró la torre. Después de alfil por C3, viene dama D4.
En este momento lo que el módulo recomienda es caballo A3, con una línea bastante complicada de seguir. Dice que dama C5, quizás B4 intentando entrar por esta columna, pero es muy complicado de encontrar gracias a que está retrocediendo el caballo y no se ve claramente por qué. Después de dama D4, que es un movimiento bastante natural, retira el alfil, captura el peón, que era la idea. Caballo A5, intentando quitar el alfil. Sí, aquí como podemos ver está la idea de caballo de torre D4 y torre B4. Sí, captura el alfil. Pero como vamos a ver, Bid no capturó el alfil, sino que decidió poner el peón en B4 defendiendo el caballo, lo cual es un error gracias a que ya no tiene casi ideas por la columna B. Después de G5 atacando, H5 intentando cerrar la columna, G4 sigue con el ataque, torre 1 y sigue con el peón. Vemos que ha avanzado varias veces el peón. Caballo por B7, eh, peón por F2, rey por F2 y después de dama por B7 nos encontramos con negras en una posición muy superior. Es muy complicado encontrar qué pueden hacer las blancas, no hay nada para defender e inclusive tienen material de ventaja. Decide cambiar las damas porque es la única forma de frenar el ataque. Y después de torre G5 y cambiar las damas, ya decide entregar el peón y no, después de unos cuantos movimientos, Bid decide abandonar la partida. Esta fue una genialidad con negras de Pranananda después de una derrota con blancas contra... No me acuerdo quién fue en la partida pasada, pero muy importante. Podemos ver los últimos movimientos de la partida y aquí abandonó Bid. Continuemos con la siguiente partida que es Gukesh y Anne Podmiachi. Comienza la partida con D4, caballo F6, C4, E6, G3, D5 y esta es una catalana caracterizada por dar ventajas a largo plazo, tener movimientos muy lentos, pero hacer sufrir al oponente toda la partida. C5, intentando atacar el centro, caballo F3, captura, enroca, y aquí viene con caballo de 4, podemos ver la presión a través de esta diagonal, que es importante. Se enroca, caballo de 3 atacando el alfil, y viene aquí E4. Después de caballo E4, caballo C3, alfil E3, y podemos ver que no solo está este alfil en esta diagonal que se puede liberar en algún momento con un movimiento como E5, sino ya está el otro alfil en esta diagonal y podemos ver la comparación que hay con respecto al alfil de casillas negras de las negras. Decide cambiar las damas, captura con torre, A3, retirando al caballo de la casilla, F4 y defendiendo con alfil C1 la posición. Aquí decide hacer torre 1 centralizando la torre. Al alfil F1 vemos que está poniendo todas las piezas en la última fila. Y después de caballo de 6 viene caballo de 5 intentando cambiar este caballo que es relativamente activo en la posición negra. Caballo por B5, alfil por B5, rey F7, alfil E3, A6, alfil E2, no ha pasado mucho en la posición hasta ahora. Y después de B5, que es una jugada relativamente debilitadora, entra con el caballo en esta casilla. Y es demasiado difícil dejar el caballo gracias a que está presionando muchos puntos. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando la partida. Hace torre de 8, cambia las torres, cambia una pareja de torres y después de torre C1 defendiendo el caballo, presionando en esta columna, decide venir con el alfil a B6. Da rey F2, centralizando el rey, que es bueno hacerlo en el final, protegiendo el alfil por si en algún momento necesita retirarse el caballo y en este momento Ian Nepomniachtchi decide capturar. Y podemos pararnos un momento en esta posición a ver qué es lo que pasa. Y vemos que Gukesh tiene un centro imponente, tiene la pareja de alfiles y hace un muy buen juego con la torre. En cambio, las negras tienen el alfil
con muy pocas posibilidades, el caballo no tiene muchas casillas a las que ir, así que en esta posición tiene una ventaja significativa Gukesh, pero hay que resaltar que tiene 35 minutos de menos y no hay recarga hasta el movimiento 40. Alfil B7, simplemente intentando desarrollar. Rey E3, torre de 8, alfil B6 y torre de 1. Este movimiento podría ser considerado conceptualmente erróneo gracias a que los alfiles combinaban demasiado bien con la torre y cambiar piezas no es tan buena idea para ganar la partida en una situación tan liquidada como esta. Después de cambiar las torres, igual Bookers tiene una posición en la que nunca puede perder gracias a su pareja de alfiles. Viene G6, quizás pretendiendo un F5, un H5. Alfil C5 hay que tener en cuenta que no tiene mucho tiempo para encontrar los mejores movimientos. B3, el módulo recomendaba movimientos como A4 para capturar y tener este peón como un objetivo. B3, A4, no hay ningún problema hasta ahora. Y con E5 trata de fijar la posición ñan. Después de A por B5, A por B5, vemos como los alfiles quizás están llegando a cambiarse. Tiene que hacer F5, no puede capturar inmediatamente porque viene el alfil con jaque y después de E por F5, inclusive rey D3 o B4, pretendiendo devolverse a la casilla de 2 a atacar. Es muy complicado, pero no decidió hacer eso, simplemente llevó el rey a G7, pretendiendo avanzar con el peón H4, que habría terminado siendo una fortaleza, por ejemplo, alfil C2, H4. No, primero era E5, H4. Lo que pasa es que era muy complicado seguir en esta posición. Después de F por G6, alfil G4, ya no hay nada que hacer. Alfil E6, rey D2. Y la partida termina en tablas con Gukesh con 2 minutos. Llegaron al tiempo de control y se ofrecieron tablas y así terminó esta partida. La siguiente partida fue entre Hikaru Nakamura y Nihal Abasov. ¿Podrá el genio de Estados Unidos lograr alguna victoria con negras? Vamos a verlo. Empieza con D4, D5, C4, C6 y llega a una eslava del cambio, que es una variante en la que cuando los grandes maestros decidían hacer tablas preacordadas, esta era la variante que escogían porque era simétrica y es demasiado complicado romper las tablas en esta posición. Caballo C3, caballo F6, caballo F3, simplemente una posición simétrica, alfil F4, con A6 se rompe la simetría, pero con alfil G4 vuelve a una posición similar. H3 pretende crear algún tipo de imbalance Hikaru. E6, torre C1, poniendo la torre en una mejor casilla. Alfil D6, cambiando los alfiles, gracias a que este alfil es importante e imponente en esta diagonal, gracias a que es difícil hacer movimientos como torre B8 para B5. Cambia los alfiles, enroque, torre C8, dama F3, pretendiendo volver con la dama, quizás a unas mejores tierras. Dama D6, dama D2, caballo D7, dama D2, caballo D2. No hay muchos progresos en la posición. Torre C8, torre C1, Nihal Abasov intenta cambiar piezas a todo costo. Caballo B3, alfil, dama B4, dama por B4 y en esta posición no se pudo lograr mucho. Hikaru no logró a- presionar la posición y terminó en unas tablas demasiado rápidas. Continúa la siguiente partida con Alireza Firuza y Fabiano Caruana. Alireza con blancas. E4, C5, una siciliana, caballo F3, caballo C6, una rosolimo, caballo F6, una variante normal del rosolimo, caballo C3, caballo D4, atacando el caballo, atacando el alfil, E5, esto es todo teoría, caballo por B5, caballo por D4, C4, atacando el caballo, caballo C3, D5, atacando en el centro, captura el paso, E por D6, D5, otra vez atacando al centro, controlando mejor la posición.
Ya Caruana ha gastado 17 minutos, en cambio Firuza ha gastado 50. Lo que podemos ver es que probablemente Caruana estaba más preparado. D4, alfil E7, enroque, bastante normal, alfil F4, caballo E6, alfil E3, atacando. Con alfil F4 pretende atacar este peón. Vuelve el caballo a C7 después de venir F6, E6 diciendo que no le importaría tener unas tablas. H3. Se suponía que el mejor movimiento era hacer caballo 6 y alfil G3 en esta diagonal. En cambio decidió irse a la diagonal, a esta diagonal. Después del alfil F5, torre 1, torre 8, dama de 2, centralizando un poco la dama, conectando las torres. D5, C por D5, no deja que cambie los peones. Alfil F4, caballo por D4, torre 5, atacando ambas piezas, caballo por C3. Esta posición es bastante sencilla. Dama por C3, dama D7, defendiendo el alfil, también conectando las torres, alfil por C4. Con esto, Alireza tiene peón de ventaja, pero no es demasiado importante gracias a que este peón es débil y tiene la pareja de alfiles. Torre C8, e inclusive tiene torres más activas. Aquí deciden intentar cambiar la dama, la cambian. Torre B5, alfil E4. D5 no dejando que el alfil vuelva a la mejor casilla, ni dejando que defienda este peón. De todas formas captura, captura aquí. Y después de unos cuantos movimientos, gracias a que tiene la pareja de alfiles y una torre relativamente activa, no hubo nada que Alireza Firuza pudiera hacer para intentar presionar algo más que las tablas y rápidamente llegan a tablas en el movimiento 38. Podemos ver que el líder del torneo es Gukesh, con Jan Nepomniachtchi compartiendo con Fabiano Caruana. Tiene 1.5 puntos y con esto podemos dar por terminado el video de hoy. Hasta el próximo video.